Continuando con nuestro evento, desde México tenemos la presentación de la magíster María Georgina Salgado. María Georgina posee una maestría en artes virtuales, una licenciatura en comunicación gráfica, tiene especialidad en museografía. El tema que va a disertar en esta mañana se ha denominado trabajo colectivo de lo digital a local, de lo local a lo presencial, Museo, Vida y Obra de Lázaro Cárdenas del Río. Desde México vamos a recibir a la doctora, a la magíster María. María, el micrófono es suyo y adelante y bienvenida a nuestro país. Situado en Las Tablas, provincia de Los Santos, este inmueble de planta rectangular y portal perimetral es probablemente el mejor ejemplo conservado de la arquitectura campestre del siglo XIX. Mandado a construir por el 3 veces presidente de origen tableño, Belisario Porras. El nombre Pausílipo es de origen griego, Pausílopo, dado a unas colinas que rodean la ciudad de Nápoles, lugar donde cuenta la historia se enterró el poeta romano Virgilio, autor de la Eneida, obra encargada para cantar las virtudes del pueblo romano y cimentar una mitología propia para la nación. Tales referencias cultas no eran ajenas entre la élite interiorana de la época. Porras hizo construir alrededor de la década de 1880 este edificio con paredes de adobe y un techo de madera y tejas, a través de un contrato otorgado al maestro de obras Abraham Madariaga. La casa está abierta hacia los 4 puntos cardinales y fue hecha para la contemplación y goce del paisaje y la naturaleza. Esta edificación está enraizada en la tradición constructiva de la región, aunque hay elementos modernos para la época, como los cielos rasos y los montantes de madera calada. Durante los gobiernos de Porras, el sitio era visitado por diplomáticos, embajadores, así como otros políticos. El Pausílipo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1994. Hola, hola, la magíster María Georgina, ¿estás en el aula? Buenos días, sí, muchas gracias. Bienvenida. Bien, muchas gracias por la oportunidad, un gusto y una disculpa porque hemos tenido muy mala conexión aquí, pero estamos más que listos. Ustedes díganos el procedimiento, maestra. Bienvenida a nuestro evento. Usted tiene 20 minutos para su presentación. Las preguntas serán a las 10:35 en nuestro país, hasta las 10:55. El micrófono es suyo y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme presentar mi pantalla y doy inicio con la presentación. Ok. Hola, sí, ahora sí ya ven mi presentación. Listo, estamos esperando. Sí, gracias. Muchas gracias. Disculpen, técnicas a veces se nos atraviesa por ahí. Pues muchas gracias a todos, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero disfruten la presentación y al final podamos dialogar. Me dará mucho gusto escucharlos y justo intercambiar pues ideas. Quisiera comenzar agradeciendo a la maestra Emma del Pilar García Pérez por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones que he tenido a lo largo de mi trabajo. Y a todas las personas que han hecho posible esta actividad que hoy finaliza y que estoy segura que ha sido provechosa para todos. Yo he denominado esta ponencia trabajo colectivo de lo digital a lo presencial, el caso específico de la vida y obra del general Lázaro Cárdenas del Río.
En algunos momentos, y bueno, generalmente toda la presentación hice un pequeño texto que iré intercambiando con algunas imágenes y con algo que he escrito exprofeso para esta actividad. Esta ponencia reflexiona en torno al papel del Museo Regional en los tiempos de la COVID. Asimismo, se pone especial énfasis en cómo se pueden consolidar los lazos colaborativos entre el museo y la comunidad local que lo alberga. Asumimos que los museos son asideros de memoria y de recreación de identidad. Es por ello que su resignificación toma mayor relevancia cuando la población, en específico de México y en muchos otros lugares del mundo, ha sido avasallada por la pandemia, traduciéndose en profundos desconciertos y pérdidas dolorosas, en suma, una profunda incertidumbre. Es así que en las comunidades en las que nos encontramos, pueden ser espacios de oportunidad para resignificar a los museos debido a su vocación de preservar el patrimonio local y por ello doy inicio a esta presentación. Ok, el Museo Vida y Obra de Lázaro Cárdenas se encuentra en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y nosotros nos encontramos ubicados, a ver la siguiente, aquí está. Nos encontramos ubicados, justamente ahorita nosotros estamos ubicados en México y en México, en el estado de Michoacán y en concreto en el municipio de Jiquilpan, Michoacán. Este museo universitario es reconocido dentro de los 25 museos universitarios que alberga la UNAM. Y bueno, somos una sede foránea, no nos encontramos en la Ciudad de México, nos encontramos, como les comenté, en Michoacán y forma del estado de Michoacán el 35% de los museos que hay en este estado. Es así que la presente pandemia, esperemos que al final podamos como reflexionar juntos qué hemos aprendido de la pandemia, qué hemos hecho con nuestra comunidad local, la hemos escuchado, qué estrategias hemos diseñado desde la virtualidad para dialogar con nuestra comunidad local para que juntos sigamos caminando. La presentación estará dividida en estos temas, que es justamente datos sobre el museo, de lo digital a lo local y de lo local a lo presencial, para al final podamos hacer una agenda de trabajo juntos con relación a lo que les estoy presentando. Bueno, el museo se inauguró el 29 de noviembre de 1976. Este año estaremos cumpliendo 45 años. La historia del museo es bastante interesante porque justamente este museo pertenecía al Centro de Estudios de la Revolución Mexicana. La UNAM lo toma como dato en 2005 y por 99 años. Él incluyó dos ideas, la del entonces presidente Luis y la del gobernador Carlos Torres Manso, de recordar y de honrar la memoria de Lázaro Cárdenas mediante un museo dedicado y establecido en su natal Jiquilpan. Y la segunda, de un grupo de amigos de Lázaro Cárdenas que compartían sus ideas y su obra. Por eso fueron momentos muy importantes. Desde un inicio el museo se construyó pues para honrar su historia, el lugar donde nació. Fue creado por un grupo muy importante que compartía su punto de Cárdenas. Ese es otro punto importante. Y muchas de las piezas que vemos en el museo, sobre todo las que están aquí justamente, pues fueron donadas por la población. Entonces, desde un inicio esto es concebido y crea básicamente, pues por la población siempre jugó un papel importante. Bueno, para la construcción de este museo, no sé si ustedes han oído del Instituto Nacional de Antropología en la UNAM, pues fue creado Lázaro Cárdenas durante su gobierno, fue cuando crea el Instituto Nacional de Antropología. Entonces, esa es un papel importante porque también las instituciones que él crea posteriormente dan inicio pues a este museo. Ok.
El museo está dividido en 7 etapas. Con el tiempo ha ido cambiando. Al inicio eran 8 etapas, pero se fusionó en una etapa porque es la más importante, por decirlo de cierta forma, fue cuando fue presidente de la República Mexicana y se vuelve en una sola etapa. En el marco de arriba siempre vamos a tener el marco internacional, que a la par cuenta la historia del biótico del general Lázaro Cárdenas y en la parte de abajo, la historia del general Lázaro Cárdenas. El museo, aparte, una de las colecciones más importantes es las medallas que se albergan, la banda presidencial que utilizó el general Lázaro Cárdenas y pues uniformes, ¿no? Que es la colección. Fueron donados por su familia, que también es de suma importancia. La siguiente. Ok. Como ya les había comentado, estamos dentro de la técnica de estudios regionales, que es una sede de la UNAM. De que la UNAM esté en estos espacios, que extiende su conocimiento de la cultura, de la investigación, que son cuestiones importantes para la UNAM. Pero bueno, sin duda, el museo ha sido un referente en la zona, ¿no? De los datos específicos y los cuales yo creo que los museos debemos de fortalecer y tener muy importante, sobre todo en estas comunidades como sedes foráneas o sedes lejanas o en comunidades específicas, pues hablemos un poco sobre Michoacán. El promedio de escolaridad de la población en Michoacán es de 7.9 años de estudio, un poco más del segundo año de secundaria, situación que lo posiciona como la cuarta entidad con menos años de escolaridad a nivel nacional. Bueno, estos estados que lo acompañan con este nivel tan bajo de escolaridad es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en contraparte con otros, con el más grande que lo representa justamente la Ciudad de México con el 11.1. Estos datos nos los proporciona justamente el INEGI en la encuesta intercensal 2015. Otra cosa también, como había mencionado antes, pues el museo es de los 35 museos que se encuentran dentro del estado de Michoacán y sus visitantes pues está en contraparte con la Ciudad de México. México representa el 39.8 de afluencia de visitantes en la Ciudad de México y Michoacán solo representa el 0.8 de afluencia de museos. Entonces, en esta zona, en específico en Jiquilpan, y nosotros estamos hablando, la capital de Michoacán es Morelia, estamos nosotros justamente a 3 horas de la capital de Morelia, a 7 horas de la Ciudad de México, y el estado más cercano a donde nosotros nos encontramos ubicados sería Jalisco, y que estamos en promedio entre 1 hora y media o 2, que sería otra gran capital. Pero en esta zona solo hay 2 museos, uno dedicado también igual de importante al gran artista Feliciano Beja, y en esa zona estos 2 museos pues somos los únicos que condensa en una población cercana a 151,411,000 habitantes. Esa es la oferta cultural que nosotros estamos ofreciendo para estos habitantes y que estaríamos respondiendo a los municipios cercanos de Jiquilpan, Zaguayo, Villamar y Venustiano Carranza. Hasta aquí yo les he dado un contexto del museo, de la importancia del museo en cuanto a la población, el papel que juega en la UNAM y el papel que es de importante en el estado de Michoacán. Justamente el 17 de marzo de 2020, el museo cierra sus instalaciones debido a la pandemia provocada por la COVID-19. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es la realidad que hay en estos museos foráneos y externos justamente que tenemos? Pues alguna de las cosas que hemos seguido haciendo virtualmente y que yo podría decir que en realidad nos ha faltado mucho, y el otro día también oí algunas reflexiones, cuáles son las realidades de estos museos que no se encuentran en las grandes capitales, ¿no? Pues hemos aprendido a sobrevivir con bajos recursos, con poco personal, ¿no? Hemos tratado de encontrar estrategias que nos ayuden a hacernos presentes.
Entonces, nosotros desde la virtualidad, pues hemos seguido proyectando lo que en la página web ustedes encontrarán, pues que lo llamamos los banners de la imagen, una pieza correspondiente al museo. Justamente el 18 de marzo, pues recuerda la expropiación petrolera, y para México eso fue un acto bastante importante. ¿Qué otra cosa hemos seguido haciendo? Pues hemos seguido haciendo infografías con datos acerca del museo, y la UAER cuenta pues con las redes sociales solo del Facebook, Twitter, y en ocasiones hay actividades también en YouTube y nuestra página, ¿no? Son básicamente. Pero de suma importancia ha sido una que hicimos justamente el año pasado, cuando fue el Día Internacional sobre los Museos. Y entonces nosotros hicimos una convocatoria para invitar a la población a que nos contara su experiencia en el Museo Vida y Obra de Lázaro Cárdenas. Y nosotros, la invitación fue así: envía una breve historia o frase de algo que te haya acontecido en el museo. Los resultados fueron pocos, pero las personas que respondieron fue justamente las cuestiones locales. A nosotros nos sorprendió porque el museo justamente tiene 46 años. Fue creado por ideado museográficamente por el arquitecto Ike Larrauri. Nosotros pensábamos que con este dato tan importante, que lamentablemente este año falleció Ike Larrauri, podíamos recibir por parte de diferentes instancias algunos comentarios. Son 45 años y esperábamos en ese sentido poder recibir por otros lados información. Lo interesante es que estos datos fueron compartidos solo por la comunidad. Entonces, yo a esta actividad le he llamado contadores de historias, y quisiera decirles algunos datos que nos hace recordar sobre la memoria. En la memoria de los supervivientes, las vacas son más grandes, las montañas más altas, las llanuras interminables, el ave mayor. No exagere, el problema es de las pocas luces de quien nos escucha, porque he sabido que no necesariamente las historias más repetidas son las más ciertas. Y es evidente que a lo largo de una vida, una persona será muchas personas, del que fue cruzándose, con el que es o con el que puede ser. Entonces, estos fueron algunos textos que recibimos. Otro fue una que trabajó en el Centro de Estudios de Lázaro Cárdenas. Y bueno, yo quisiera contarles que Lázaro Cárdenas a nivel nacional, estatal e internacional fue un referente. No sé si ustedes han conocido un poco la vida del general Lázaro Cárdenas. Entonces, bueno, contó desde diferentes etapas lo que ellos había acontecido. Pero el que más nos llamó, bueno, este hace relación justamente cuando él de chiquito, desde pequeños se les lleva a los niños de preescolar, museo. Entonces, justamente en este espacio, dice esta persona que él vio lo que había hecho con la expropiación petrolera, y para él fue muy importante ver algunos dibujos niños que justamente le habían enviado a Lázaro Cárdenas sobre la expropiación petrolera. Y entonces lo que él hizo fue tratar de contactar a la gente para que pudieran ir a ver esos dibujos que él le habían recordado en su infancia. Y la gente, y ahí fue donde vimos como el poder de que el personaje que representaba a Lázaro Cárdenas. Pero bueno, antes de pasar a esta, yo quisiera ese texto que nos compartieron. Como jiquilpense, lo llevo a todas partes y lo evoco cada vez que llego a interactuar con personas. De igual forma, lo he nombrado amistades donde convergen en nuestras pláticas. A hablar sobre nuestros terruños. Cuando nosotros hablamos sobre nuestros espacios, dicen, y bueno, ¿qué es ahí? ¿Qué comen? En este caso, el que contó la historia dice que es inevitable no poder hablar del museo, ¿no? Para él es un referente. ¿Y de qué está dedicado el museo? Pues a Lázaro Cárdenas. Entonces vamos a pasar a la que esté. Bueno, ¿y cuál es la situación actual de los museos? Aquí he tratado de retomar algunos textos, y en el periódico El Universal, en el texto Museos en Trances de Yamiret Israel,
Dice, los museos privados de la Ciudad de México enfrentan el segundo cierre indefinido por la pandemia de COVID-19. Apoyos estatales ni una legislación que le favorezca en momentos actuales. Pero bueno, eso no es a nivel nacional. El 79% de los participantes europeos respondieron que los museos estaban abiertos en su país, aunque es probable que haya cambiado ahora drásticamente. Mientras que en otras regiones como América Latina, el Caribe, África y los países árabes, porcentajes de museos cerrados era mucho mayor. América del Norte y el Pacífico indicaron que la decisión de mantener abiertos o cerrados los museos era en gran medida una cuestión que incumbía a las autoridades locales. Así, finalmente, en México, la UNAM hace esta encuesta nacional de hábitos y consumo cultural 2020, en donde antes de la pandemia, el rubro de consumo cultural señalaba que los 3 principales consumos eran ir al cine, ir a museos e ir a conciertos. Pero tras la pandemia se cambiaron. Las 3 más atractivas fueron justamente, o que pasaban menos de una hora viéndolos, era ver teatro en línea, ver museos en línea, ver museos en línea. Entonces, ¿qué pasa? Si el panorama no es tan alentador con relación a los museos, hemos visto que muchos, por ejemplo, en el caso de UNAM, vamos a cumplir en marzo justamente 1 año cerrados. A nivel nacional, los museos siguen cerrados, se abrió en octubre por unos meses. ¿Cuál es el panorama? He tratado de reflexionar, sobre todo, hemos tenido 1 año, los museos, las personas que nos dedicamos a oír experiencias, oír reflexiones de grandes gentes que se dedican justamente a estar en los museos, han visto que es cuál pudiera ser el futuro, pero la realidad, y eso es de una manera muy individual y personal, que yo quiero con ustedes y quisiera saber ustedes qué piensan con relación a ello. La realidad es que el Internet sí se ha pasado muchas actividades, ha agilizado muchas cuestiones que no creímos que fueran a ir tan rápido, en específico la educación, como estamos hoy compartiendo, pero mucha gente también es posible que no tenga esta oportunidad también para poder estar en estas cuestiones en línea, ¿no? Entonces, la pregunta, en el presente, ¿los habitantes locales o la comunidad es la que define el museo o la que favorecerá en realidad su permanencia? El museo debe de seguir los conceptos y directrices dictados por estas grandes instituciones que lo representan, así como profesionales. Entonces, para contestar estas preguntas, yo quisiera compartirles algunos textos que he recogido a lo largo del tiempo que di visitas guiadas o mediadas, como nosotros las llamamos. Y bueno, ha sido bastante interesante porque el museo representa, para principio, un referente en varios municipios cercanos. Segundo, Michoacán representa hasta hace poco tiempo el lugar con más migrantes a Estados Unidos. Entonces, para los migrantes, ir a Michoacán, hay 2 festividades muy importantes que llegan ahí y que están ligados a la religión, curiosamente. Es la petrolera y la Revolución Mexicana. Cuando los migrantes van a la ciudad, a Jiquilpan, es innegable que vayan justamente al museo. Para ellos es un espacio para llevar a sus familias y es de orgullo. Hay una actividad también que se lleva justamente, es referente para la gente que aunque no haya entrado al museo, eso es un dato bastante curioso, sabe que hay un museo y la gente se reúne en el museo. O sea, lo identifica, el espacio llega a hacer actividades en la parte de afuera de la comunidad y saben que pueden ir o están ahí en el museo. Entonces, quisiera compartirles estos datos que dice, que he recogido. Mi papá me contó que su papá le dijo que el general quería mucho a Jiquilpan, que les gustaba salir con su caballo y saludar a quien se encontrara en su camino. Un gran señor con un gran corazón.
Me contó mi abuelo que Fidel Castro visitó Jiquilpan, no lo aprendiera. El general Lázaro lo recibió en la casita de piedra. Por eso los cubanos nos quieren mucho. Vengo de San Luis para conocer el museo del mejor presidente de México. Mi esposa no me creía que vendríamos. Me tardé 10 años, pero aquí estoy, en su tierra natal. El general dio a los más pobres lo que correspondía. Luchó por el petróleo. Bueno, y partiendo de lo anterior, mis reflexiones finales serían las siguientes y espero oírlos a ustedes. Es justamente, pudiéramos, aquí voy, partiendo de lo anterior, asumimos que el museo adquiere definiciones distintas a las establecidas institucionalmente a partir de la presentación o reinvención de los habitantes locales. Este proceso dialógico se desarrolla a través de dos procesos. Uno, a partir de la construcción visual de la colección del museo y sus respectivas y perspectivas en la construcción de referencias a partir de los intereses de población de pretender preservar la memoria. Yo reflexionaría en este momento porque creo que la memoria es un papel importante para el desarrollo tanto individual como colectivo en donde nos encontramos inmersos. Ok. Le decía acerca de los migrantes, justamente es un pequeño texto de una esposa que acompañó justamente a alguien natal de Jiquilpan. Dicen, en Los Ángeles tenemos dos hijos y cada año nos decía nuestro esposo, tienen que conocer mi tierra en Jiquilpan, Michoacán. De ahí es el general Lázaro Cárdenas, quien no dejó que se robara nuestro petróleo y por fin estamos aquí, en las fiestas de la Revolución Mexicana. Es así que para finalizar, quisiera decir esto. En las comunidades encontramos campos de oportunidad para resignificar a los museos debido a su vocación de preservar el patrimonio local. Y con esto, el lunes pasado tuve una reunión con la doctora Luisa Fernanda Rico. Ella es la coordinadora de algo que en la UNAM se llama el SUMIE, que es el Seminario de Museos Universitarios y Espacios Museográficos, y estábamos platicando porque van a haber una charla sobre museos, y decía ella, y yo terminaba de reflexionar lo que yo espero ustedes hayan o los haya encaminado en este sentido. Lo que nos va a seguir uniendo como comunidad interna, como comunidad muca, es el patrimonio. El patrimonio aboca también hacia la memoria, ¿no? Y en ese sentido ella decía, la conservación, el área de educación, el área museográfica, el área de curaduría trabajan en patrimonio. En ese sentido, los museos creemos que aunque nosotros estemos ahora en este sentido de cuál va a ser nuestro futuro, seguiremos trabajando seguramente sin recursos, con poco personal, porque los datos adicionales que han apoyado los museos también no son nada alentadores. Creo que hay que encontrar los mecanismos o cuál pudiera ser nuestro futuro. El mío fue un caso muy particular en una localidad. Creo que si nuestra comunidad ya tiene este referente al museo, hay que acercarnos a ellos para volver a crear estos espacios de confianza. Todo este año pues ha provocado justamente que ha abierto esos lazos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ustedes por su atención. Yo agradezco que me hayan escuchado y quiera escuchar a ustedes, que podamos llevar unas pequeñas reflexiones en torno a sus museos, que podemos tomar aquí, porque estos espacios son para reflexionar desde lo individual a lo colectivo y poderlo compartir en el mejor de los sentidos. Pues muchas gracias y espero que hayan disfrutado la ponencia. Claro que sí, María Georgina, interesante tu presentación. Has compartido con nosotros el papel que juega el Museo Vida y Obra de Lázaro Cárdenas, los problemas que han confrontado
lo que han podido hacer antes y después de la pandemia, y manifiestan que a pesar de todas las dificultades por el COVID, se mantienen en la virtualidad. Para nosotros es un placer compartir este conocimiento con nosotros, de manera que las preguntas van a estar de 10:35 a 10:55. Esperamos pues que las preguntas lleguen y podamos intercambiar ideas. Gracias nuevamente.